filosofía de Aristóteles y especialmente sobre la filosofía política, pero son pocas. De todas maneras sirven. Creo que ni siquiera están aquí. Aquí está, filosofía política de Aristóteles. Creo que compartí con ustedes esto. Hay algunos temas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde ubica Aristóteles la filosofía política? Su filosofía política, lo que es para él reflexionar filosóficamente sobre la política. Creo que no está aquí, lamentablemente no está aquí, pero yo les di esa diapositiva, me acuerdo, está al principio en la introducción para remarcar eso, ¿no? Es esta introducción. A ver. Sí, aquí está. Aquí está Aristóteles y aquí está. La filosofía para Aristóteles primero es la misma ocupación que de la ciencia, eso es importante tener en cuenta, y lo propio es con Platón. O sea, dicho de otra manera, no son ocupaciones del todo diferentes, aunque la ciencia tiene una focalización más explícita, como puede ser, por ejemplo, la matemática, que aquí está señalada, o como puede ser, por ejemplo, la física, matemática o física, y la filosofía tiene especialmente una ocupación metafísica y lógica. Entonces, no es del todo diferente el conocimiento filosófico del conocimiento científico, aunque el propio Aristóteles establece que la filosofía se ocupa más de los primeros principios y de las últimas causas. Esa es la definición de filosofía de Aristóteles. ¿Y dónde ubica Aristóteles la reflexión, el estudio de la política? Es lo que él llama ciencia práctica o filosofía práctica. Hay una filosofía teórica y hay una ciencia teórica, hay una filosofía práctica, una ciencia práctica, y hay una filosofía poética que a veces se traduce como creativa, ¿no? La poiesis en griego quiere decir creación. Bueno, entonces, cuando hay temas más teóricos, más abstractos, como puede ser la metafísica, ¿qué trata la metafísica? Trata temas realmente abstractos y universales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el motor inmóvil, la causa incausada, la teoría ilemorfista. Supongo que todo eso conocen ustedes, ¿no? Han llevado en filosofía griega, Aristóteles, me imagino, ¿no? Entonces, esos son los grandes temas de la metafísica. Y por otra parte están los grandes temas de la lógica expuestos en sus 6 libros. 6 libros escribió Aristóteles sobre la lógica, que son estos, ¿no? Las categorías, etc. Y de la metafísica tiene muchos libros también, que se denomina alfa, beta, etc. Y que han sido clasificados como metafísica biblia, que significa los libros después de la física. En griego, Andrónico de Rodas así designó a los libros que él había ordenado de Aristóteles y que, tratando de distintos temas, él los ordenó como los libros que tratan después de los temas físicos. Y la física es, claro, una disciplina natural, como por ejemplo
ejemplo, la botánica, la meteorología, la zoología, que también sobre esos temas hay libros de Aristóteles. Algunos cuestionan su autenticidad, pero existen. Bueno, sobre la política les dije que hay dos libros de Aristóteles, ¿no? Que es la Constitución de Atenas y el que se llama La Política, traducido hacia el español, aunque el nombre original es Politeia, el mismo nombre que le dio Platón a su libro, pero que se traduce generalmente por la República en el caso de Platón, y en el caso de Aristóteles, por lo menos en español, se traduce como política. Bueno, la política como tal es una ciencia, o diríamos una disciplina práctica. ¿Qué quiere decir que sea práctica? Que tiene utilidad para la vida social. Es decir, ¿cuál es la vida social? La que incumbe al gobierno y a la moral. La moral no es una cuestión individual. Bueno, yo cumplo mis principios y preceptos morales y vivo aparte de todo el mundo en una isla. No. La ética aristotélica, particularmente la ética nicomaquea, la ética nicómaco, tiene muchas implicaciones sociales. Es decir, la moral no es un asunto exclusivamente individual, privado, sino que tiene impacto, repercusión y tiene efectos sociales. Es decir, un buen ejemplo de una persona moral influye en la sociedad, como también a la inversa. La actitud inmoral de un gobernante tiene pues impacto social. Que el gobernante sea un corrupto, que el gobernante siempre esté impune, que el gobernante sea un cínico que pide lo que le da la gana, hace lo que le da la gana, que el gobernante sea un tirano de una moral disoluta, tiene impacto social. Entonces, el tema de la moral no es un tema aislado de la sociedad y por eso mismo están relacionados. Y Aristóteles ubica, esta es la ubicación de Aristóteles de sus distintas ocupaciones teóricas, es decir, él se ha ocupado teóricamente, ha estudiado varios temas relacionados con lo más abstracto, lo más abstruso, la metafísica, o temas muy prácticos que tienen que ver con el gobierno, que tienen que ver con la moral, etc., ¿no? Y hay otro ámbito que es el de las disciplinas, las ciencias o la filosofía poética, que significa la filosofía creativa, y esa es la retórica y el arte, ¿no? Bueno, que también da lugar a escribir sobre hablar, sobre convencer, el discurso persuasivo, o también la creación artística, ¿no? Que puede ser arquitectónica, pictórica, lo que sea. Bueno, de todas maneras, este es el ámbito en el que Aristóteles ubica la política, un ámbito de reflexión teórica con utilidad práctica, es decir, las disciplinas prácticas, las ciencias prácticas o la filosofía práctica. Porque, según Frank, que es un epistemólogo estadounidense, hay evidentemente una unidad en la ocupación científica, que por lo general es más focalizada, y la reflexión filosófica, que tiene carácter más amplio, pero que ambas se complementan, es decir, no tienen objetos diferentes ni llegan a conclusiones inconciliables, sino todo lo contrario. Bueno, por otra parte, bueno, esto es de Hesse, ¿no? Está claro que la filosofía política, en el caso de Aristóteles,
tiene distintas connotaciones. Aristóteles es parte de la filosofía clásica griega que va del siglo V al siglo IV junto a Sócrates y Platón, uno maestro del otro, y Platón de Aristóteles, aunque como hemos visto hay 150 años de distancia, por decir así, entre el nacimiento de Sócrates y la muerte de Aristóteles. Entonces no es que eran contemporáneos, aunque pertenecen al periodo de la filosofía clásica. Aquí están los temas de la metafísica de Aristóteles: sustancia y accidentes, materia y forma, ser, finitud y cambio, teoría ilemórfica. Ile en griego es, ¿quién sabe? Ile, ¿qué es? Materia. Ile en griego es materia. Y morfe, ¿qué es? Forma. Es la teoría ilemorfista, que es la unión de la materia y la forma, que es una teoría metafísica propia y típicamente aristotélica. Después está los conceptos de materia prima, forma sustancial y la teoría de las cuatro causas, ¿no? La más importante, que es la causa final, pero también está la forma, la material y la eficiente. Y bueno, aquí tenemos también categorías metafísicas de Aristóteles. Supongo que eso saben, ¿no? Después de haber llevado 2 semestres de filosofía griega. Y evidentemente Aristóteles da solución a estos problemas. También está el problema del cambio, ¿no? Por ejemplo, Heráclito. ¿Y quién se contrapone entre los presocráticos a Heráclito? Parménides, muy bien, Heinz. Parménides es el filósofo de la quietud, en tanto que Heráclito es el filósofo del cambio. Y hemos hablado de Heráclito, ¿no se acuerdan? Entonces, hacer la reflexión filosófica es la cosa en la filosofía. Entonces, tienen que reflexionar cómo ha pensado Heráclito, porque decía, uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río, o Pantarrey, que muchos dicen, no dijo, pero Platón dijo que dijo. Sí, pero en realidad no lo dijo y él estaba interpretando lo que pensaba, que no es incorrecto. Pensaba Pantarrey, pero no lo dijo jamás. Es como de Maquiavelo, ¿no? Nunca dijo que el fin justifica los medios. Heráclito nunca dijo Pantarrey, pero es parte de su metafísica pensar Pantarrey. ¿Y Pantarrey qué significa? ¿Qué es pan? Pan en griego es todo. Todo cambia. Eso dijo Platón, que dijo Heráclito. Bueno, al margen de que dijo que no dijo, pero no lo dijo, o que dijo, pero no lo dijo, está claro que el pensamiento metafísico de Heráclito era del cambio. Y un problema que Aristóteles resuelve de manera original y muy sólida, muy consistente, un problema metafísico de los presocráticos, es la contraposición entre Heráclito y Parménides, es decir, entre la posición del ser como uno, único, inmutable, incambiable, eterno, continuo e infinito. Esas son las características del ser de Parménides. Ustedes deben dominar ya eso, ¿no? Es de filosofía griega. ¿Qué características tiene el ser de Parménides? 6 características, acabo de decirles. ¿Y quién sostiene con lo que se llama las aporías la teoría de Parménides? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Zenón de Elea. ¿Cuáles son las aporías? Por ejemplo, por lo menos en 3. La tortuga y... Muy bien. ¿A la tortuga y quién? Aquiles. Muy bien, Aquiles y la tortuga. Esa es una aporía que la sostiene Zenón de Elea,
y que establece que Parménides tenía razón. El cambio es una ilusión y Heráclito se equivoca al creer que todo cambia. En realidad nada cambia. Eso sostiene Parménides. Y ese problema metafísico lo resuelve Aristóteles. ¿Cómo? ¿Cuál es la teoría de Aristóteles que resuelve el problema de si el ser es uno, inmutable, eterno, infinito, no cambia, o si la realidad es permanente cambio? ¿Cuáles son los conceptos de Aristóteles que resuelven esa contraposición de Parménides con Heráclito? ¿Cuáles son los conceptos? ¿No saben? Son los dos conceptos que aquí no están señalados de acto y potencia. ¿Alguien sabe en qué consisten los dos conceptos de Aristóteles de acto y potencia? El motor inmóvil. No. No estás adivinando. Acto es lo que podríamos decir, es lo que es. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el celular, no es un buen ejemplo para la filosofía griega, pero no importa. Tenemos un celular. ¿Qué es este celular? Es un aparato para comunicarnos telemáticamente. Esa puede ser una definición. ¿Cuál es la comunicación telemática? La que se da de lejos usando plataformas digitales. Esa es la definición de telemático. Entonces podemos tener una definición del celular señalándolo así. Además que Aristóteles establece cómo se hace la definición. ¿Cómo se hace la definición? ¿Alguien sabe? No sé qué han aprendido en filosofía griega. ¿No? Por género próximo y diferencia específica. Fíjense la construcción del sistema de Aristóteles, es realmente impresionante. Todo es lógica y se basa en la metafísica. Bueno, ¿qué es acto entonces? Es lo que es. ¿Y qué es potencia? Es lo que podría llegar a ser. Entonces, él no rechaza la concepción heraclítea de que las cosas dejen de ser algo y lleguen a ser otra cosa. Por ejemplo, un niño que llegue a ser hombre. Hoy día diríamos un hombre que llegue a ser mujer, ¿no? Con lo que existe. En potencia, un hombre es mujer. ¿Por qué? Porque, bueno, las cosas que se dan en este siglo y desde el siglo anterior permiten que legalmente se considere a un hombre mujer después de ciertos cambios. Bueno, no vamos a entrar en consideraciones morales al respecto, pero la teoría de Aristóteles del acto y la potencia se refiere a eso, a lo que son las cosas en un determinado contexto, en un determinado momento, y lo que pueden llegar a ser en el futuro. El futuro puede estar muy próximo o puede ser lejano, no importa. Bien, entonces eso resuelve la contradicción entre el ser como continuo cambio, Heráclito, y el ser como lo único existente, inmutable, incambiable, eterno, continuo, etc., de Parménides. Bueno, ¿y esto cómo se aplica a la política? Les había comentado que hay, creo que no está aquí tampoco, aquí está, que hay dos grandes esferas en el pensamiento de Aristóteles, lo que él llama el mundo supralunar, es decir, por encima de la luna. Hay que imaginarse así, ¿no? La Tierra está en el centro y está quieta, y como el Sol, la luna gira. Entonces hay un arriba absoluto y un abajo absoluto. ¿Cuál es lo más abajo del universo? El centro de la Tierra. El centro de la Tierra es lo más abajo del universo, y lo que está alrededor en las esferas es lo más alto.
O sea, lo más alto no es solamente, diríamos, lo que está al norte, ¿no? Sino todo lo que está lo más alejado en las esferas concéntricas de su modelo cosmológico. Entonces hay arriba absoluto y hay abajo absoluto. ¿Cuál es el abajo absoluto? El centro de la Tierra. ¿Cuál es el arriba absoluto? La esfera de las estrellas fijas, que es lo más lejano, lo más arriba. Y bueno, en algún lugar en su propia esfera, la esfera es como una gran pelota de playa, y el planeta, digamos la Luna o cualquier otro planeta, es como, digamos, una pelota de tenis enclavada en la gran esfera que es la pelota de playa. Entonces lo que se mueve es la pelota de playa, no se mueve la pelota de tenis, que es el planeta, que es la Luna. Se mueve la gran esfera, que es la pelota de playa, y da la impresión que, claro, como está enclavada en esa pelota de playa, se mueva el planeta o la Luna. Entonces, así es la cosmología de Aristóteles, con la Tierra en el centro. En el centro está la Tierra y está fija y no se mueve, y alrededor de ella giran las esferas, no los planetas, no la Luna, no el Sol, las esferas, donde están los planetas enclavados. ¿Y de qué material, de qué cosa está hecha esa esfera? De éter. El éter es el quinto elemento: tierra, agua, aire, fuego son los otros 4 elementos. En esto, claro, sigue Empédocles, aunque relieva el quinto elemento, el éter. Bueno, entonces, en la cosmología de Aristóteles vamos a entender que hay una esfera, una gran pelota de playa, con la Luna enclavada en un lugar, y esa esfera donde está enclavada la Luna se mueve, y debajo de esa es todo lo que de la esfera, ¿no? De la esfera abajo está la Tierra. Entonces el mundo se divide en 2 grandes mundos, por decir así: el mundo supralunar, que es por encima de la Luna, las esferas mayores, donde están los planetas, donde están las estrellas fijas, y donde está finalmente el Empirio y el Tártaro, ¿no? Que son los mundos mitológicos. Pero bueno, por encima de la Luna y por debajo de la Luna. Ahora, ¿cómo es el movimiento? El movimiento en el mundo supralunar es perfecto. Por eso se puede hacer predicciones. Tengan en cuenta ustedes que, pese al error de concebir la Tierra en el centro, los cálculos que se hacían con la teoría geocéntrica eran correctos. Incluso después de Aristóteles, con Ptolomeo, suponiendo que la Tierra era el centro del universo, matemáticamente hacían predicciones de eclipses que daban justo en el clavo, es decir, eran predicciones precisas. Va a haber un eclipse en tal lugar, en tal día, y había, pese a que estaba mal estructurada la visión del universo, porque había observaciones de los fenómenos y podían hacer cálculos pese a ese error estructural de disposición. Entonces Aristóteles pensaba que por encima de la Luna, el mundo supralunar tenía un movimiento perfecto sobre el que se podían formular leyes de la astronomía, por ejemplo, y se podría predecir lo que va a pasar. Pero eso es de la Luna para arriba, es decir, de la esfera de la Luna para arriba, para todo lo que está más allá de la esfera, que es esta gran pelota de playa en la que está enclavada la Luna, y la pelota de playa se mueve, pero esa pelota de playa es de éter. Bueno, ¿y qué pasa con el mundo sublunar? ¿Cuál es el mundo sublunar? De la Luna para abajo, pero como es una esfera, es de la Luna hacia la Tierra.
desde la luna hacia la Tierra es el mundo sublunar. ¿Y eso qué significa? Significa que es un mundo en el que el movimiento es imperfecto, es azaroso, puede darse o no puede darse. Y por eso Aristóteles piensa que no se pueden establecer leyes, por ejemplo, acerca de ciertos procesos. Por ejemplo, que llueva, yo no puedo establecer que la lluvia sigue una ley científica, que tiene que llover cada cuánto tiempo, por ejemplo. Bueno, hay algunas tendencias, algunas estaciones, pero eso varía, no hay una rigurosidad de cumplimiento de los fenómenos naturales en el submundo, es decir, el mundo sublunar, el mundo por debajo de la luna, en el que los cambios sean necesarios. No lo son, son contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Que pueden darse, pueden no darse. Y eso incluye a la política. La política no puede ser establecida, estudiada ni definida como un cambio necesario, porque estamos en el submundo lunar, donde hay muchas variables, donde hay muchas contingencias, y lo que pase puede ser muy cambiante. ¿Una monarquía va a terminar siempre en tiranía? No, puede cambiar a tiranía. Pero también puede pasar otra cosa, ¿no? Y puede convertirse en una demagogia. El pueblo se levanta, lo asesina al tirano, y aparece un demagogo, ¿no? Diciendo que hemos derrotado al tirano y ahora vamos a vivir de otra manera. Las cosas que puede decir el demagogo. Y los ilusos. ¿Quiénes son ilusos en filosofía? Los que no saben nada de filosofía. Le creen, lo apoyan. Algunos que son avesados le apoyan por tener intereses. Pero eso no importa. Entonces el mundo de la política es un mundo, es parte del mundo sublunar. Por lo tanto no hay leyes. No hay un conocimiento necesario ni predictivo, no se puede predecir lo que va a pasar y pueden suceder cambios de lo más azarosos. También puede ser que un buen rey sea derrotado por, no sé, un grupo de avesados ricos y se convierte eso en una oligarquía que puede ser una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos, que gobiernan para sí mismos. Entonces fíjense que la metafísica e incluso la cosmología aristotélica influye sobre la política, como también vamos a ver en la última clase. Todavía no estamos terminando la filosofía política de Aristóteles, que es muy importante, como también vamos a ver cómo su teoría de las causas, causa material, formal, eficiente y final, dan lugar a ciertas concepciones, aplicando esta metafísica, ciertas concepciones políticas. Es decir, la concepción, la teoría de la stasis. Stasis en griego quiere decir estabilidad. Es un concepto al que nos hemos referido al hablar de la filosofía política de Aristóteles. Aristóteles considera que los buenos regímenes son los regímenes estables, es decir, donde la convulsión no los resquebraje, no produzca cambios ni revoluciones políticas, sino que sean regímenes estables, y esos son los tres que hemos mencionado: monarquía, aristocracia y la llamada democracia. Entonces hay que tender a eso como causa final, y hay que analizar cómo se puede alcanzar eso, pese a que estamos en el submundo lunar, es decir, en el que todo es posible, en el que la potencia puede actualizarse hacia cualquier realidad, es decir,
lo que es puede cambiar cualquier otra situación, en el que las variables son también muchas y pueden tener diferente influencia, y en el que también pueden producirse deterioros, desgastes y situaciones deleznables, que es la decadencia de la política en los tres sistemas que él establece: demagogia, tiranía y oligarquía. Entonces, esto también se analiza desde el punto de vista, la política también se analiza desde el punto de vista de la teoría de las causas de Aristóteles, las 4 causas, y eso vamos a ver la siguiente clase que tenemos para ampliar algunos contenidos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.